3 de 1 de Juan, titulamos este tiempo Hijos de Dios. Yo quiero hablar de los hijos de Dios, hijos de Dios. Le envié a Freddy bien tarde, pero la tenemos acá, sí, gloria a Dios, hijos de Dios. Vamos a leer el capítulo 3, el verso 1 en adelante. Dice el apóstol Juan, ¿están ahí? Amén, no pierda la costumbre que es buena y es saludable. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Sabemos, dice la Escritura, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y titulamos este tiempo Hijos de Dios. Señor, a ti la gloria una vez más en tu palabra bendita que alumbra en lugar oscuro. Tu palabra, Señor, que es la antorcha para nuestro corazón en este tiempo difícil donde la sociedad y la humanidad está pasando por momentos muy complicados. Pero, Señor, en ti tenemos la bendición de la esperanza de gloria. En ti tenemos la esperanza de la vida eterna y la paz que tú dejas en nuestros corazones para poder descansar en la verdad de tu palabra y poder descansar en lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Hoy te adoramos y, Señor, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que nos oyen a través del internet, enviamos un saludo y en Cristo Jesús una bendición a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en este día. A ti damos honra y alabanza y la iglesia dice amén y gloria al Señor. Amén. Vamos a estar ahí en el capítulo 3, no se vaya de allí, tenemos dos textos más que buscar después. Hijos de Dios. Dice la palabra que ahora somos, y lo dice claramente, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Que miremos esa palabra, cuando la Escritura dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, nos está tratando de despertar, que entendamos el amor con el cual el Padre nos ha amado, el amor que el Padre nos dio. ¿Y cuál es ese amor que se puede sentar? ¿Y cuál es ese amor que el Padre nos ha dado? ¿Cuál es el amor que el Padre nos ha dado? Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el amor que nos ha dado el Padre? El amor que nos ha dado el Padre es Cristo Jesús. Dios nos ha amado en Jesucristo. Amén. Y quiero que entiendas esto. Está en la Escritura, está en toda la Biblia. Amén. Es decir, hay muchas denominaciones cristianas, supuestamente. Y hay muchas sectas cristianas también, supuestamente. Amén. Pero tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que miremos cuál grande es el amor con el cual el Padre nos ha amado. Y es importante saberlo. ¿Por qué razón? Porque no hay manera de nosotros poder llegar al Padre si le damos la vuelta a ese amor. Si cogemos por otro camino donde ese amor no sea la puerta. El amor que el Padre nos ha dado es Jesucristo. Y el camino al Padre es Jesucristo. Y la puerta a la salvación es Jesucristo. Y para eso se escribió este libro. Para eso Dios, a través de los profetas del Antiguo Testamento, le dio la esperanza al pueblo de Israel, hablándole de lo que vendría en el futuro, hablando de ese amor que vendría al mundo, que es el Señor Jesucristo. La palabra es clara cuando dice claramente que Jesús vino a su debido tiempo, nació bajo la ley y nació bajo mujer. Y nos trajo a nosotros la esperanza de la vida eterna. Por muchas razones que para poder nosotros ir entendiendo el por qué Cristo muere, no lo podemos aprender en un rato. Toma muchas escrituras, conocimiento. En el conocimiento el cristiano tiene el poder de no ser engañado. ¿Qué pasa? Que hoy el cristiano de hoy, el cristiano evangélico de hoy se guía por las emociones, se guía por lo que siente,
La palabra no dice en ningún momento que nos guiamos por lo que sentimos. Amén. Dice que nos guiemos por lo que Él dice, por lo que Dios dice. Si Dios dice algo acá y va en contra de nuestras emociones, tenemos que entender que más grande que nuestras emociones es su palabra. ¿Cuántos oyen? Más grande que nuestras emociones. Nuestro corazón es engañoso. Amén. Un día amamos, otro día no. Un día tenemos buen carácter, otro día no. Un día queremos ir para acá y el otro día queremos ir para allá. Pero Dios no cambia. El Señor estableció el camino a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, por causa de nuestros pecados. Amén. Este es el amor con el cual el Padre nos ha amado, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser llamados hijos de Dios? A través del amor con el cual el Padre nos ha amado. Por eso dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, para conocer la verdad hay que conocerle a Él. Y para conocerle a Él hay que ir a la Escritura para que el Padre nos hable acerca de su Hijo. Amén. No podemos decir, no, yo creo en Dios, y no saber quién es Cristo, ¿verdad? Porque en Dios cree todo el mundo. Los santeros creen en Dios. Los que hacen cosas espirituales creen en Dios. Todas las denominaciones creen en Dios. Los presidentes creen en Dios. Si no es un Dios, es otro Dios, pero creen en Dios. La pregunta es, ¿creemos en Cristo? Porque Cristo es el enviado para nuestra salvación. Por eso es que cuando nosotros vamos, y quiero que vaya un momentico encima de ese capítulo 3, es el capítulo 2, amén, y el verso 22. Capítulo 2, verso 22. Oiga lo que dice la Escritura, y esto es doctrina básica para nosotros los creyentes. Dice aquí la palabra, ¿quién es el mentiroso? Capítulo 2, verso 22, de ese mismo libro. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo. Hay mentirosos los que niegan que Jesús es el Cristo. Negar que Jesús es el Cristo, y la palabra Cristo es el enviado, el Mesías, el Salvador. Amén. Negar que Jesús es el Cristo, es decir, yo creo en Dios. Si usted le pregunta a un familiar o a alguien, yo creo en Dios, no es creer en Dios. En Dios cree todo el mundo. En Dios creen los demonios. En Dios cree el diablo. En Dios creen todos. Es creer en Cristo. Cuando usted menciona a Cristo en esta situación, las cosas cambian. Unos rechazan a Cristo, otros aman a Cristo, otros entienden quién es Cristo, otros rechazan el cristianismo, en realidad al Hijo. Y dice la Escritura, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Salvador o es el Señor? Este es anticristo. Todo aquel que dice, creo en Dios, pero no ha habido una fe en Cristo, dice la Escritura que es anticristo. Y el que niega al Padre, también niega al Hijo. Y Juan comienza a hablar del Padre, comienza a hablar del Hijo. Habla del Padre y habla del Hijo. Recuerda que dije anteriormente que tus emociones no pueden ser las que guíen nuestra vida a la fe. La fe está en la Escritura. Amén. Y después entonces pueden ser nuestras emociones que vengan. Pero tienen que venir en línea con lo que dice Dios. Porque aquí la palabra establece esto. Dice, todo aquel, verso 23, que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y yo quiero decir algo muy importante que a lo mejor en la cabeza suya le va a empezar a dar vuelta. Amén. Y es que en ningún lado de la Escritura dice que para nosotros ser salvos tenemos que confesar a Cristo como Dios. En el sentido de que para creer en Cristo tenemos que decir, confiesa ahora, Señor, tú eres mi Dios. En ningún lugar. Si la Escritura nos enseña que en el Hijo está el Padre. Pero cuando usted habla de salvación, no hay una Escritura que diga eso. Todo habla acerca del Hijo que vino a salvar nuestra vida de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de lo que somos. Somos malos. El ser humano es malo. El ser humano cayó en el pecado y el ser humano
de continuo el mal, dice la Escritura. David en el Salmo 51, el rey David dice claramente: en pecado me concibió mi madre. Y todos nosotros fuimos concebidos en pecado. Por esa es la razón que Cristo vino. Cristo vino por causa de nuestro pecado, el pecado de Adán, que fue el virus, el COVID que nos dio Él. Amén. Él nos dio ese COVID, nos dio ese virus. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Escritura. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El Hijo, el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Jesús dijo: creer en Dios, creer también en mí. Así lo dijo Él ahí en Juan. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que hemos oído desde el principio es que Jesús vino para salvarnos y nos llamó hijos. Amén. Por esto el mundo no conoce al Hijo ni tampoco nos conoce a nosotros. Porque para conocer la verdad de Dios hay que conocer al Hijo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de la Escritura. Que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Dice aquí claramente, oiga el verso 25: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Nos ha dado una promesa, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay personas que cuando hablan acerca de la religión o de la salvación se olvidan de algo. Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, la puerta, y sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay Biblia. Es más, que sin Cristo no hay mundo. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que usted mencione a Dios todo lo que usted quiera. Y usted va a ir a tomarse un café a la esquina y usted va a ver a la gente vestida de blanco, vestida de rojo, vestida de lo que sea, diciendo que ellos creen en Dios. Amén. Pero no es creer en Dios, es creer a Dios. ¿Y cómo creemos a Dios? Porque Dios nos envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Porque usted puede ser creyente, evangélico, y llevar 20 años a la iglesia, y todavía no entiende que sin Cristo no hay salvación. Amén. Porque en las iglesias nos enseñan muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que la Escritura establece. Nos enseñan a brincar, nos enseñan a aplaudir, nos enseñan a cantar, nos enseñan a sentir, nos enseñan a orar, no sé a dónde, a quién. Amén. Pero si no vamos a la palabra, si no hay conocimiento de la palabra, aunque no sepamos leer, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón su palabra. Aquí había una hermana y habían 2 hermanos que no sabían leer. Amén. Y nunca aprendieron a leer, porque en esos tiempos en nuestros países los padres le decían: vaya usted a trabajar, usted no tiene que estudiar. Y nunca aprendieron a leer. Pero se sabían la Escritura. Conocían el texto antes de yo decirlo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Versículo 2. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque leeremos tal y como Él es. Hijo de Dios. Y yo quiero que tú te vayas hoy de aquí con una preguntita. ¿Eres tú hijo de Dios? Amados, ahora somos hijos de Dios. Dice Juan, versículo 2. El capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y eso es una esperanza gloriosa. Ahora bien, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Le está hablando a la iglesia, le está hablando al creyente. Ahora somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay quienes la palabra no llama hijos de Dios. Amén. Hay hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. Usted está aquí. No todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y no. Y usted dirá: pastor, ¿cómo es eso? Porque la religión dice claramente que todos somos hijos de Dios. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Amén. No existía. De ahí sale la raza. De ahí sale el ser humano. De ahí sale el linaje. De ahí sale la carne, el hombre.
De ahí salimos nosotros. Todos somos descendientes. Después transcurrió todo lo que pasó, de los colores, de las razas, de los idiomas, todo eso. Pero todos venimos de una sola pareja, Adán y Eva. Amén. La Escritura dice claramente aquí, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Diga, ahora. Y es importante que usted sepa si es usted ahora hijo de Dios, porque anteriormente, antes de ser hijo, ¿qué éramos? Porque si él dice, ahora somos hijos de Dios, es que antes éramos ¿qué? ¿Éramos qué? Pero ahora dice, ahora somos hijos de Dios. Entonces, hay hijos de Dios y hay, la palabra es clara. Si yo voy al libro de Romanos, no lo voy a buscar, pero quiero quedarme ahí. La palabra dice, hay vasos de ira y vasos de honra. Está hablando del ser humano. Dice que el alfarero de una sola masa tomó el barro y hizo dos vasos. Uno para honra y otro para deshonra. Uno para ira y otro para salvación. Eso dice la Biblia. Amén. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es eso? El alfarero es Dios, el que construyó los dos vasos fue Dios, y Dios, amén, hizo uno que iba a creer en Cristo y otro que no iba a creer. Los dos. Uno es hijo de ira, hijo de perdición, el otro es hijo de Dios, según la Escritura, amén, y según la palabra. Eso es un poco complicado cuando no entendemos en realidad el plan que Dios tiene para nuestra vida. Pero debemos entenderlo, debemos de pensar, ¿cómo es eso? Para los hijos de Dios hay una esperanza. Para los que no son hijos de Dios no hay esperanza. Amén. Y quiero que veamos esta esperanza. Lo dice aquí claramente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Jesucristo. Que cuando Él se manifieste, pregunté quién es Él y nadie dijo nada. Ustedes están aquí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Es decir que en un día Jesucristo se va a manifestar. La palabra dice que el Señor vendrá de los cielos. La palabra enseña que el mismo Jesús que fue tomado de nosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra habla del retorno de Cristo. No viene de Puerto Rico, no viene de Cuba, no viene de Colombia, no viene de Argentina, no viene de Nicaragua, no viene de Rusia, no viene de China, no viene de Ucrania. Jesús viene de arriba. Amén. Que así mismo como fue tomado de nosotros al cielo, así mismo vendrá. Amén. Pero hay cristianos que son más capaces de ver una novela y creer lo que está pasando en ella que creer lo que dice la Biblia. Yo entiendo que el creer en la palabra es lo que Dios pone en nuestro corazón. Yo no puedo creer más de lo que creo. Y eso se lo dejo a Dios. Porque Él es Dios y yo no. Él es Dios y yo no. Y todo aquel que cree en Cristo cree por una razón. Porque Dios lo está llamando hijo. Para ser hijo hay que ir al Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nadie va al Hijo si el Padre no le lleva al Hijo. Eso dice la Escritura. Eso hay un trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Y las congregaciones de hoy, donde hay miles de gente y miles y miles y miles, amén, el mensaje no es ese. El mensaje es, ven que Dios te va a resolver todas las cosas de tu vida. Y ese mensaje le gusta a usted, me gusta a mí, le gusta a todo el mundo. Pero no es lo que Dios dice. Dios no nos va a resolver todos nuestros problemas. Dios nos va a dar la esperanza y la fe para caminar en esta tierra y mirar hacia arriba y esperar esta bendición y saber que mientras que estamos aquí somos peregrinos en esta tierra, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo y la situación del mundo. Y el mundo no puede con un cristiano que entiende y su fe está puesta realmente en la palabra de Dios. Así será mi palabra, dijo él, que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Ahora bien, yo quiero que usted vea que el creyente
que ha creído en Jesucristo, que ahora tiene al Hijo en su corazón, al mismo tiempo tiene al Padre, amén, tiene una esperanza. Y la esperanza es esta: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Es decir, va a haber una transformación en nuestra vida. Nosotros no vamos a seguir con este cuerpo que tenemos. Va a haber una transformación de este cuerpo. Ya no va a haber la situación que hay, no van a haber las enfermedades. En el cielo no pueden haber enfermedades. Si hay un cielo, no puede haber enfermedad. Si hay un cielo, no puede haber guerra. Si hay un cielo, no puede haber mentira. Si hay un cielo, no puede haber pecado. Si hay un cielo, no puede haber nada que existe aquí en la tierra por causa de lo que sucedió al principio, que el hombre, el problema del hombre, estuvimos en la conferencia, para aquellos que quieren verla, yo creo que sería bueno que la oyeran. Estuvimos en la conferencia que dimos la pastora y yo del matrimonio, la semana pasada, que fue un tiempo tremendo. Amén. Decíamos, y es una cosa que tenemos que entender, el problema del hombre es que el ser humano, hasta que no reconozca que se ha revelado y en su corazón hay una idolatría grande. Y cuando digo idolatría, no es solamente que tengamos un San Lázaro y una Virgen de la Caridad y la Negrita del Paté y todo eso en la casa, o que seamos santeros, no estoy hablando, esa es parte de la idolatría que Dios aborrece, pero estoy hablando de la idolatría que tiene el ser humano de él mismo. Yo, y yo, y yo, y yo, y al final cuando venimos a la iglesia, ¿Dios qué? Amén. Porque en realidad, cuando la palabra dice aquí, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro, esa purificación viene a través de nuestra vida con Cristo. El saber dónde tenemos que pisar, el saber que tenemos que hablar, el saber que tenemos que ver, el saber es la purificación, es el apartarnos del mal, es el apartarnos de la situación que viene sobre nuestra vida, de caminar en verdad, de caminar en verdad, de caminar en bendición. Pero nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene, que el mundo no tiene, que los que no son hijos no tienen. Amén. Hay una esperanza que cuando Él venga seremos transformados y seremos semejantes a Él. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo es Él? Dice que seremos semejantes a Él, seremos como Él, le veremos tal y como Él es. Y eso es lo que dice la Escritura. Vaya conmigo, amén, a la palabra, a 1 Corintios, vaya conmigo a la Biblia. Yo quiero que usted vea algo aquí. El capítulo 15 de 1 Corintios, la palabra aquí decía que nosotros seremos semejantes a Él. Pero allí en la primera carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios, amén. Y así usted aprende a buscar en la Biblia, que es importante, el libro más vendido del mundo, y sigue siendo el libro más vendido del mundo. Y el libro no es para ponerlo en el carro y dejarlo que lo coja el sol, que nos da buena suerte. La Biblia no da buena suerte. La Biblia da vida eterna. Yo he visto la Biblia y la Biblia, una Biblia en la sala, una Biblia en el cuarto, una Biblia en el baño, una Biblia, pero no la leen. Y no hay conocimiento de la verdad. Amén. Estamos ahí. 1 Corintios capítulo 15. Si están ahí, un amén. ¿Verdad? Estamos en la casa del Señor. Somos nosotros la casa del Señor. Capítulo 15 y el versículo 51. Oiga lo que dice la Escritura. El verso 51. 1 Corintios 15, 51. Dice la palabra del Señor, claramente, clarito, en español. He aquí, os digo un misterio. Y Pablo nos habla de este misterio que hay. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Yo digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Diga, transformados. Es decir, va a haber una transformación en la vida de aquellos que esperan en Jesús, de aquellos que tienen a Jesús como su Salvador, como la propiciación por nuestros pecados. Amén. Nos vamos a sorprender en aquel día, porque pensamos, ¿me entiende? Que si hay un presidente aquí que cuando yo llegué a este país, las colas de gasolina tenían 4 o 5 cuadras. Y yo andaba en bicicleta, yo tenía 15 años y
iba a ver a mi novia a su casa en bicicleta, la pastora. De Park Avenue era la 2 de la 25 eran unas cuantas cuadras, pero en aquel tiempo no había tráfico. Usted podía coger la calle que habían 2 o 3 carros. Hoy por donde quiera que usted vaya, 1 millón de carros. Bueno, y la cola de gasolina era 4 o 5 cuadras alrededor de la gasolinera. Había una crisis de gasolina. El presidente es este señor que no sé si se murió ahora o se está muriendo, Jimmy Carter. Y lo ponen porque él ha hecho muchas casas para las personas en necesidad. Tiene un ministerio de casas, él es supuestamente un cristiano. Nosotros podemos hacer casas, nosotros podemos hacer como la Madre Teresa de Calcuta, nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero eso no nos da a nosotros el derecho de entrar al cielo. Porque lo que nos da el derecho de entrar al cielo es Jesucristo. El que en mí cree tiene vida eterna. Dice que Él envió a su Hijo para nosotros poder entrar al cielo. Y la transformación tiene que ser a través del Hijo. No hay transformación a través de Dios solo. Tú vas a decir, yo creo en Dios. ¿Está bien? Yo creo en Dios. El vecino cree en Dios. Todos creen en Dios. Es creer a lo que Dios ha enviado. A lo que Dios ha enviado. Y yo sé que en las iglesias cristianas, como esta, puede ser, espero que no, y otras, hay personas que se olvidan, amén, de que sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay salvación. Recuerden bien que la palabra dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Todas. Nosotros y el mundo en que vivimos fue hecho para Él, para Cristo. Y oiga lo que dice la palabra. Yo les digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos. Es decir, no todos. Y usted dirá, pastor, dormiremos, vamos a estar durmiendo. Hermano, dormiremos es, no todos moriremos. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que va a haber una transformación en nuestra vida. Todos van a ser transformados. ¿Quiénes son esos todos que serán transformados? Todos los que han creído en Cristo. Amén. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Dice, el que tiene la esperanza de ver al Hijo de Dios, el que tiene la esperanza de ser transformado, busca la verdad de Dios. Amén. Busca a Dios. Tiene su corazón en las cosas de Dios y es apartado por Dios del mundo. Y Dios le guarda y Satanás no le puede tocar. Dice la palabra claramente que en este misterio todos seremos transformados. Diga, todos. Es decir, no va a haber uno que no sea transformado. Porque algunos creen, dicen, no, puede ser que alguien no sea transformado. No, todos los que hemos creído en Cristo seremos transformados. Todos los que son hijos serán transformados. Amén. Hay unos que saben mucho y hay otros que saben poco. Pero todos los que han creído en Cristo serán transformados. El saber no es lo que nos lleva a nosotros al cielo. Es el saber quién es Cristo. ¿Entiendes? Podemos saber mucho de las doctrinas bíblicas. Podemos sentarnos aquí y hacer una reunión y empezar a hablar de doctrinas bíblicas. De hecho, lo hacemos los domingos y esta es una de ellas. La doctrina de la transformación. Amén. Seremos transformados. Pero el saber y el saber no es. Es el conocer la verdad. Conocer a Cristo. La verdad nos guía. Cristo nos guía. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Usted oyó lo que dice la Biblia? Mi pregunta es, ¿será verdad? ¡Wow! ¡Wow! ¿A quién se le ocurre decir esto? ¿Cómo es que este hombre habló de esto? ¿A quién se le ocurre decir que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados? Y está hablando, amén, de los muertos nuestros que pasaron con el Señor, que eran creyentes, serán resucitados primero. Es decir, van a recibir un cuerpo glorificado como el de Cristo.
Y nosotros, si estamos aquí todavía, en ese momento en que Cristo venga y rompa los cielos, también seremos levantados con ellos y también seremos transformados, lo dice todo este pasaje bíblico. Es decir, para todos los hijos de Dios va a haber una transformación, y ese es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es vida eterna para nosotros. El mensaje de Dios es que tenemos que tener nuestro corazón afirmado en estas verdades. Amén. Ese es el mensaje de Dios. Y en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, allí mismo donde usted está, pase hacia la derecha. Capítulo 3, en la segunda carta. Allí mismo, son unos ojitos dos más. Capítulo 3, el verso 18. Amén. Dice claramente: por tanto, nosotros todos, dice Pablo, por tanto, nosotros todos, capítulo 3, verso 18 de la segunda carta a los Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, la palabra nos enseña que va a haber una transformación en nuestra vida, pero esa transformación ocurre en dos etapas de nuestra vida. Una, cuando llegamos al Señor Jesucristo, usted está conmigo, y cambia nuestra vida. Es decir, si antes andábamos en cuero, el pastor no nos tiene que decir cómo vestirnos, porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. ¿Usted me oye? Porque antes los pastores dicen, pero no, porque que aquello, que tú digas la fornicación, y empiezan a... No, el Espíritu de Dios nos va a guiar. Hay una transformación, y la transformación tiene dos etapas. La transformación es al venir a Jesucristo, comienza a haber una transformación de nuestra lengua, de nuestro corazón total. Dios comienza a trabajar con nosotros. Dios no nos obliga a nada, sino que el Señor actúa en nosotros y nos va llevando. Oye, la familia dice, pero tú vas a esa iglesia, pero tú también eres un religioso. ¿Qué es lo que? Porque ellos no saben lo que la palabra dice, ellos no conocen al Hijo, ellos no entienden lo que dice la Escritura y te juzgan. Y tú tienes que tener mucho amor con ellos y mucha compasión, porque en realidad ellos no entienden. Y así estábamos nosotros. ¿Sí o no? Así estábamos nosotros. Eso no podemos juzgar a nadie porque estábamos en el mismo barco, en el mismo bote. Y dice Pablo claramente aquí, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que el Espíritu que transformó a Cristo y lo levantó de los muertos va transformando nuestra vida, no solamente aquí ahora en la tierra, que nos va transformando hasta que Él venga, sino el día en que Él rompa los cielos. Va a haber una transformación total de nuestro cuerpo total. Ya no hay vena varicosa, ya no hay cáncer, ya no hay enfermedad, ya no hay nada por los hermanos que han pasado por esto y han muerto, ya no hay nada de eso. Va a ser un cuerpo totalmente glorificado, un cuerpo totalmente que no hay enfermedad para ese cuerpo, que fue la intención de Dios al principio, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, del árbol de la vida no podés comer. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó, ¿quién? La serpiente, representando al diablo, cogió a la mujer y le dio otras vueltas a la mujer. Y no fue a Adán, fue a la mujer. Él no le habló al hombre, él le habló a la mujer. Y cogió a la mujer y la convenció y le dijo, porque sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, serán como Él. Y ahí está la rebelión nuestra. Esa es nuestra rebelión. Nuestra rebelión nos lleva a la idolatría, nos lleva al yo nuestro. Tenemos una capacidad tremenda de rechazar a Dios. Sí, podemos creer en Dios y podemos tener una religión. Ese no es el camino. El camino es Cristo. La verdad y la vida es Cristo. Bendito sea Dios. Y yo digo 40 amén a eso. Somos transformados de gloria en gloria y seremos transformados semejantes a Él. Jesús vino a pagar por nuestra culpa. A pagar por nuestra culpa. Porque nosotros no podemos pagar nuestra culpa. Usted es culpable desde que nace y antes de nacer hasta que usted muere. Pero si Cristo es su Señor, si Cristo es su Salvador, si Cristo es la propiciación, es decir, el que tomó el lugar suyo, amén,
Cristo que vino y murió en el madero por nosotros, amén, y que recibió nuestra culpa en el madero y que dijo claramente allí: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué razón? Porque Dios estaba haciendo un trabajo tan grande donde mi maldad, mi pecado, mi injusticia, el pecado de Adán y los pecados que yo iba a cometer iban allí donde estaba Cristo, a ese lugar, a su cuerpo sobre el madero, y Dios tiene que abandonarlo. Y Dios tiene que abandonarlo porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y Dios lo abandona, y Jesús siente esa agonía de ese abandono en ese momento. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y lo tuvo que desamparar. Amén. Para cubrirnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Si Dios que es Dios, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y el creer en Cristo para poder recibir la salvación de la vida eterna, en la cual hay una tremenda gama de cosas que vienen a nuestra vida y de bendiciones. Amén. El haber recibido a Cristo Jesús nuestro Señor, que ha cambiado nuestro corazón y nuestro lamento en baile, es una cosa grande. Es la transformación de nuestra vida en el caminar aquí en la tierra, pero después viene la transformación total después que pasemos de aquí. Amén. Todavía nosotros siendo creyentes, hay muchos creyentes que son idólatras. Idólatras, todo es yo, el evangelio del yo y el yo y el yo, y es mi iglesia y soy yo y yo. ¿Y tú qué? ¿Qué tú has hecho para salvarte? Amén. ¿Has hecho algo para salvarte? ¿Eres tú? ¿Tienes alguna fórmula o algo para hacerlo? Amén. Porque por obra tú no eres salvo, ni por hacer obras de justicia eres salvo, ni por fabricarle casa a los pobres eres salvo. Y la palabra dice: ni por dar tu vida y ser quemado por alguien eres salvo. La salvación viene a través de aquel que dio su vida por ti, y amar a Cristo es amar a Dios, amar a Cristo es amar la verdad de Dios, amar a Cristo es amar lo que Dios ha establecido para nuestros corazones. Y a su nombre gloria. Seremos transformados por causa de Jesucristo. Hemos sido salvos por causa de Jesucristo. Fuimos creados a la imagen de Dios y perdimos la imagen de Dios para ahora traer la imagen del Dios invisible, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Seremos transformados. Claro que seremos transformados. Mire allí, vuelva hacia la izquierda, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15. Amén. Perdónenme por usar la Biblia, porque de esta manera no soy yo el que hablo, sino es Dios. Ahí en el capítulo 15 otra vez, en la primera carta a los Corintios, iría hacia atrás. Amén. El capítulo 15, 1 Corintios 15, el versículo 47. Verso 47. Dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Ahora se creen que los globos que se han tumbado son extraterrestres. Y algunos dicen que son extraterrestres. Amén. Ya no había un globo, habían 3 globos, había no sé cuántos globos. Amén. Y la han tomado con los globos. Y eso de los globos, amén, créame que es una historia para nosotros estar entretenidos con los globos. Amén. Eso es lo que hacían en Cuba. No, los americanos nos van a atacar, los americanos nos van a atacar, y todo el mundo estaba en ese asunto. Amén. Y eso de los globos es una historia. No es que no hay globos, sí hay globos, pero para que nosotros nos fijemos en los globos. Usted sabe lo que es usar un avión y tirarle un cohete a un globo que cuesta $400,000, más de $500,000, un cohetico a un globo. ¿Por qué no le tiraron un dardo o una piedra? Porque me voy con el helicóptero y tiro una piedra al globo ya. Un cohete que nosotros pagamos por eso los taxes, más de $500,000, un cohete a un globo, no, 2. El primero no le dio y el segundo le dio. Y después el otro globo igual. Globos. Me recuerdo en Cuba que uno se llamaba Cantoya, salió un globo que más nunca apareció. El globo de Cantoya. Y estos son los globos. Ahora, para todo el mundo están mirando el asunto de los globos. Hermano, nosotros no podemos poner la vista en lo que el mundo dice, en lo que el gobierno dice, en lo que está sucediendo, porque todo está yendo a un solo lugar. Un sistema mundial. Un sistema mundial. Donde la iglesia será aborrecida porque tiene la justicia de Cristo.
donde el mundo dirá, ustedes son la escoria del mundo. Y Pablo lo dice claramente, hemos llegado a ser la escoria del mundo. Los apóstoles lo dijeron, la escoria de todos los hombres, es decir, el residuo de todos los hombres. Y eso será la iglesia. Aunque la iglesia tiene la bendición y la solución de bendecir. Porque cuando alguien está en necesidad, ¿a dónde va? Amén. Y gloria a Dios por las necesidades de nuestra vida. Porque ninguno de ustedes vino a Cristo porque usted era bueno. Yo no vine a Jesús porque yo era bueno. Yo vine a Jesús porque necesitaba de Él. Yo vine a Jesús por mi maldad y mi pecado. Yo vine a Jesús porque yo era tan malo como tú. Y no hay ninguno de nosotros que sea más malo que otro. Todos somos malos. El único bueno es Jesucristo. Y el reconocer eso es echarse en el bolsillo la idolatría que usted tiene en su corazón. Usted tiene que reconocer eso. Que el único bueno es Dios. Y que el único bueno es el Señor Jesucristo. Y si algo bueno hay en su corazón, es porque Dios lo ha puesto ahí. Si algo bueno hay en su vida, es porque Dios lo ha puesto ahí. Y cuando usted empieza a entender esas cosas, usted es libre. Usted es libre y usted puede levantar sus manos y su corazón a Dios y darle gracias por haber entendido esta salvación tan grande. Nuestro problema somos nosotros mismos. Nuestro problema es nuestra idolatría, lo que pensamos de nosotros mismos. Amén. Y así está el mundo. Amén. Así está el mundo. Así camina esta corriente de este mundo. Porque nada más que se piensa en uno. Esto de las guerras que hay, bueno, han sido guerras creadas por hombres. Que como yo les he dicho, están sentados detrás de un buró, sentados detrás de un buró con cuello y corbata, ganan millones de dólares. Amén. Y están detrás de un buró dirigiendo el mundo. Y son los que crean estas guerras. Creadas por hombres, por el provecho. Miles mueren. Miles de jóvenes mueren. Hijos mueren. Y ellos aquí. Pero vendrá un día en que Dios juzgará al mundo por aquel varón perfecto que envió, que se llama Jesucristo. Y Él será el juez de todo. Y dice que regirá con vara de hierro. Amén. No se crea que esto se quede así. No se crea que los hombres malos y perversos, no se crea que la maldad en el mundo se quede así. Porque usted dice, bueno, ¿cómo es que Dios permite esto? Esta es la primera pregunta idólatra nuestra. ¿Cómo es que Dios permite esto? Amén. Por no conocer nosotros la Escritura, lo que dice la palabra de un Dios soberano y perfecto y un Dios que nos amó para siempre en Cristo Jesús. Y ahí en 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 47, nos enseña claramente, el primer hombre es de la tierra terrenal, el primer hombre es Adán. Y nosotros somos descendientes de Adán, nosotros también somos terrenales. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El segundo hombre es Jesucristo. Jesucristo no vino de la tierra. Jesucristo nació de María porque oiga lo que voy a decir, era necesario que naciera de hombre, de mujer. José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. Es más, que ellos como judíos tuvieron que salir huyendo de donde estaban, porque María ya tenía una barriga de este tamaño. Amén. Y si ellos bueno, ¿cómo es eso? Ustedes no se han casado. La iban a matar. A él lo iban a matar y colgar y apedrear, y a ella la iban a sacrificar. Era la ley, lo decía. Habían pecado. Es decir, ellos iban a pensar que José estuvo con María. José nunca estuvo con María. Jesucristo vino por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con María. Oiga bien, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. La palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre María y concibió y halló gracia ante los ojos de Dios. No porque María era especial, porque la María es la madre de Dios. Dios no tiene madre. ¿Cómo usted va a decir que María es la madre de Dios? Cuando María es una pecadora, como eres tú y como soy yo. Cuando María, después de que Jesús nace, va al templo como judía a ofrecer un par de tórtolas y 2 palominos porque eran pobres. Amén. Porque cuando el niño naciera al abrir la matriz, sería llamado santo al Señor, y la ley establecía que ella tenía que ofrecer. Y María en su oración, usted oye la oración de María allí en los evangelios, amén, dice, has tenido misericordia de tu sierva, amén, tu sierva. Y ella se compara con todos los seres humanos, pecadores como todos. Pero Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo, lo cual dice la palabra aquí. ¿Usted está aquí? El primer hombre es de la tierra terrenal, Adán.
y a Él le seguimos nosotros. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Jesucristo es del cielo. Y yo lo he dicho muchas veces, Jesús fue el primer extraterrestre. Amén, porque Jesús viene del cielo. Lo estoy diciendo de manera figurada. Eso es lo que la Escritura dice. El segundo hombre, verso 47, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Como Adán, tales también los terrenales. ¿Cuántos de ustedes son terrenales? No, digo, ¿cuántos de ustedes son terrenales? Nada más que hay 2 terrenales. ¿Los demás ustedes de qué planeta son? Ah, ustedes no tienen pecado. Se me olvidó que ustedes no tienen pecado. Aquí nada más que hay 2 o 3 con pecado. Yo entiendo eso, sí. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Amén. ¿Cuáles son los celestiales? ¿Cuáles son los celestiales? Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿sí? Nos parecemos mucho a Adán y Eva. Somos mentirosos, somos tramposos, somos egoístas. Nos parecemos mucho a Adán y Eva, ¿sí o no? Somos idólatras. ¿Aló? ¿Están aquí? Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero dice Pablo, pero os digo un misterio, es decir, que vamos a traer la imagen de Cristo, vamos a traer la imagen del celestial. Os digo un misterio, hermano, dice claramente, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. Cuando venga el reino de Dios, tú con esa carne que tienes, yo con la mía, no podemos entrar al reino de Dios, si es que todavía estamos vivos. Tiene que haber una transformación. Hay que decirle a los testigos de Jehová que entiendan que la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Que por qué no dejan que los hermanos que están enfermos se hagan transfusiones, porque piensan que la sangre, que ahí está Dios. No, sangre y carne no heredan el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. ¿Cuántos están oyendo? Yo tenía un hermano, un amigo, testigo de Jehová. Bueno, después él se convirtió al Señor cuando entendió, porque cuando le dijeron tienes que hacerte una transfusión y vio que los líderes de la iglesia le dijeron no puedes hacerlo porque si te haces la transfusión ya no eres testigo de Jehová, no vas a vivir con Jehová, no vas y ya. Entonces sí, muérete tú que vivo yo. Pero la palabra es clara cuando dice ni carne ni sangre heredan el reino de Dios. Y Pablo dice en el 51, el texto que yo leí ahorita. Y ahora os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y va a haber una transformación para todos nosotros los que hemos creído. Ni uno se quedará sin ser transformado, sino todos aquellos que hemos creído seremos transformados. Pero ahora, mientras estamos aquí en la tierra, si Jesús es nuestro Salvador y nuestra esperanza, mientras estamos aquí, vamos siendo transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mientras estamos aquí, Dios opera, actúa y guía nuestros pasos. Nos trajo de Colombia, nos trajo de Cuba, nos trajo de Nicaragua, nos trajo de la Argentina, nos trajo del África, nos trajo de aquí, los que hemos venido a esta tierra, que supuestamente fluye leche y miel. Amén. Nos trajo acá, donde hay que trabajar, donde hay que mirar hacia arriba, donde hay que abrazar a Cristo porque Él es nuestra esperanza. Amén. Nos trajo Él y nos guía Él. Y yo decía en una de las enseñanzas, decía, antes de nosotros estar en Cristo, la mano de Dios siempre ha guiado nuestros pasos. Porque si no hubiera sido así, no hubiéramos estado aquí. En mi caso, y en el caso de muchos, hubiéramos estado muertos. Antes de nosotros conocer la verdad, aún antes de no haber sido llamados hijos, aún antes de ser hijos de desobediencia, aún antes de no haber tenido a Cristo en nuestro corazón, la mano de Dios estaba guiando nuestros pasos. La mano de Dios estaba guardando nuestra vida. Y la mano de Dios ha guiado nuestra vida desde nuestro nacimiento. Desde que nacimos. Amén. Desde que llegamos a esta tierra. Bendito sea el Señor. Solo los hijos de Dios serán transformados. Solo los que han creído en Cristo serán transformados. Recuerden que yo les he enseñado, la Escritura es clara. Habrán 2 resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación perpetua.
una para vida eterna y otra para condenación perpetua. Todo ser humano será transformado, pero solamente los hijos, todo ser humano será resucitado. Amén. Unos van a resucitar para condenación, otros van a resucitar para salvación. ¿Usted me oye? Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, la transformación solamente es para los hijos. Va a haber una transformación para poder entrar en el reino, para poder entrar en las mansiones. Por eso la palabra dice que tú y yo, al haber creído en Cristo, fuimos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales. Es decir, la imagen esta de vernos sentados en lugares celestiales, es decir, nuestra vida que fue escondida con Cristo en Dios, Satanás no la puede tocar. Se nos sentó espiritualmente en lugares celestiales. Y Dios sabe cuántos van a entrar. No va a entrar uno más, no va a entrar uno menos. Van a entrar. Imagínense un Dios que sabe lo que van a hacer en todos los años que vienen. Adelante. Amén. Que conoce todas las cosas, que sabe que es el Dios que hizo esto. Porque esto no salió de un boom. Amén. Si no, párese delante del espejo para que usted vea la corona de la creación y usted se mire y dice, ¿y esto, Dios mío, qué es lo que es? Horrible, dice. Qué feo estoy. Y otros dicen, qué lindo estoy. Y otros dicen, qué joven estoy. Amén. Y nos vemos y vamos siendo transformados, como dice la Escritura, de gloria en gloria, a la misma imagen. Cuando nos vemos en un espejo, estamos viendo la imagen. Dice, fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Dios los creó. Y estamos viendo la imagen entonces del terrenal. Pero un día traeremos la imagen del celestial. Amén. Es decir, en ese momento la Escritura nos enseña eso. Va a haber una manifestación. Y quiero terminar con esta Escritura. Vaya a Colosenses capítulo 3. Está un poquito hacia la derecha de Corintios. Amén. Colosenses capítulo 3. Todo el Nuevo Testamento. El capítulo 3 de Colosenses. Y quiero terminar acá. Transformados semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Amén. Mira cuán grande amor el Padre nos ha dado. Solo los hijos de Dios serán transformados. Colosenses 3, donde tenga allí un amén. El versículo 4. ¿Verdad? Son pocas las iglesias que esperan que usted busque la Biblia. Y son pocas las iglesias que usan la Biblia. Y nosotros somos una de esas pocas. Y yo doy gloria a Dios por eso. Capítulo 3, versículo 4. Dice, cuando Cristo, oiga lo que dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Es decir, que hemos visto que va a haber una manifestación de Cristo. Amén. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, ustedes, también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese, cuando Cristo levante a su iglesia, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Es decir, va a haber una aparición de todos nosotros en el reino, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo. Amén. Nosotros también seremos transformados. Nosotros también seremos transformados a la imagen de Él y seremos semejantes a Él. Y entonces usted va a Apocalipsis y usted va a ver ese texto que dice, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y las primeras cosas son estas. Aquí donde vivimos son las primeras. Amén. Las que vienen son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha oído, son las que Dios ha preparado para aquellos que aman a Cristo. Si amamos a Cristo, Dios levanta a nuestro corazón bendiciones. Dios levanta a nuestro corazón el camino a seguir. Dios pone en nuestro corazón el deseo de amar su verdad. Y el Señor es el que abre el camino en nuestra vida. Dice que no está del hombre enderezar sus pasos. Nuestros pasos son enderezados por Dios. Dios endereza lo cojo del camino, lo agarra, endereza nuestra vida. Y el Señor dice, hacer sendas derechas, porque es mejor hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Pero Dios endereza nuestros pasos. Va a haber una transformación a la semejanza de Cristo.
a la gloria de Dios. Mientras dice que el que tiene esta esperanza, si tenemos esta esperanza, nos purificamos así como Él es puro. Es decir, queremos de Él, queremos aprender de Él, queremos acercarnos más a Él. Sabemos que sin Él nada podemos hacer. Sabemos que Él es nuestro castillo, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra paz, que Él es nuestra justificación, que Él es la vida eterna, que Él es el enviado por el Padre, que Él es el Señor, que Él es el cielo, que Él es el templo, que Él lo es todo para nosotros, que Él es sanidad para nuestros huesos, que Él es lumbrera a nuestro camino, que Él toma nuestra vida y guía nuestros pasos. Eso hizo Dios con Cristo para nosotros. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde. Yo quisiera que usted, en oración, vayamos a Él. Padre, te bendecimos en este tiempo que nos das para poder, Señor, meditar en tu palabra, tu bendita palabra que ha costado tanto.